Ya, seguiremos. Vamos a ver en esta parte, estamos en derivación implícita, problemas, y hemos armado uno donde hemos definido jacobiano. Hasta aquí hemos llegado. Jacobiano de f y g en términos de las variables v, es un determinante de derivadas parciales. Generalizable el jacobiano porque es más gigante su utilidad, son más gigantes sus utilidades. Por ejemplo, para f y g h, que dependen de 6 variables. Lectura clarita, jacobiano de f y g h en términos de las variables v, w. F y g h en fila y v, w en subíndice como derivadas parciales. Lo hemos encontrado esto como consecuencia de un problemita de derivación implícita, ¿ya? Pero así, contando un poquito de historia, esto jacobiano, debido a Jacobi, obviamente, lo ha inventado como un problema de derivación implícita, no, lo ha inventado como un problema de integración doble. Entonces, ahí es donde se ha inventado el jacobiano. Eso lo vemos en su momento. Números, eso me faltaba. Problema para el par implícito, f x cuadrado más y cuadrado más 4u menos b cuadrado 0. G x cuadrado y cuadrado más y más 3u más 2b 0. Ese invento, como no he hecho ayer esto, sino hace tiempo, hay un 0 al otro lado, me he inventado. En examen se puede jugar esto, hemos puesto muchas veces, simplemente inventarse términos de manera que salgan expresiones no muy complicadas. Para esto que está inventado, está aquí atrás su respuesta, parece que fuera simplecito, su aritmética se complica, y se complica totalmente. Ya. ¿Qué dijo? Para este par de funciones, deducir expresiones para derivada ux y bx por jacobianos, por fórmulas. Las otras derivadas uy, by por derivación implícita. Pues claritos, ¿eh? Hemos hecho derivación implícita. Una cosa es derivar implícitamente, otra cosa es usar fórmulas. Es para eso esto. Y parte C, pido derivada segunda. Ya, listo. A ver, en eso hemos quedado. Ux, ¿cómo se arma? Ya has hablado. Menos determinantes f y g en fila. Abajo van las variables dependientes. Si pedimos ux, bx, estamos diciendo claramente que u y b son variables dependientes. U, b subíndice, derivadas parciales. Y para u respecto a x, en lugar de u colocamos x. Y esta vez se mantiene. Eso es formulita rapidita. Igual para el bx, el denominador es el mismo para que vamos a hacer de nuevo. Y está arriba. En aquí, f y g en fila, en lugar de b, está en bx, en lugar de b colocamos x. Aquí, xx. Es bien rápido el encontrar eso. ¿Ya? Ahora, bueno. Estos dos ejemplos de derivadas ux, bx, estoy encontrando por fórmulas. Si estamos usando fórmulas, lo implícito se ha tomado en cuenta en la deducción de estas fórmulas. Por eso, derivadas, a ver, veo rapidito. fu. F es respecto a u, 4. Todo lo demás es constante. Por eso, lo implícito se ha tomado en cuenta en la deducción. ¿Ya? 4. F es respecto a b. Estito ahí. Menos 2b. Lo demás es 0. Listo. G respecto a U, 3. Listo. G respecto a B, o digo allí, a B, G respecto a B, 2B, 2. Es automático. La segunda columna se repite, está repetida la segunda columna. En la primera, F respecto a X, 2X, todo lo demás constante, incluido U y B. Por eso siempre se confunde en la mayoría, le meten aquí 2X y aquí le meten U respecto a X, B respecto a X. No puedes. Lo implícito está tomado en cuenta al deducir las fórmulas. G respecto a X. 2X y E cuadrado, y no hay más. ¿Ya? Aritmética, desarrollo determinante. Es clarito que podemos cancelar mitades de todo y sacamos 2 de aquí, 2 de aquí. Menos 2X más 2X y cuadrado B sobre 4 más 3. B. ¿Ya? Fórmula. Es UX. El BX, igualito fórmula. El denominador ya está aquí. 8 más 6B. Es el mismo. ¿Para qué de nuevo? Estas derivadas ya las tenemos. FU, GU son estas. 4 y 3. Y FX, GX, aquí están. 2X, 2X y 4. Ya tenemos. Desarrollo. Este menos se puede entrar aquí adelante, afuera. Parcial B respecto a X. 3X menos 4X y 4 sobre 4 más 3B. Bien fácil de encontrar. Ya, usando formulitas. Pero ahora digo, las otras dos derivadas parciales encontraremos también, pero ya no por fórmulas. Las fórmulas
son siempre inútiles, por derivación implícita. Ahora sí, aquí nos acordamos, si nos piden derivadas u, b respecto a x y y, están diciéndonos implícitamente que u y b dependen de x y y, implícitamente. Como me paso a la siguiente página, derivo esto respecto a y, respecto a y. Es la idea, bien clarita. Derivada respecto a y. La primera era menos y cuadrado, menos 2y. 4u, 4 parcial u respecto a y. Menos b cuadrado, derivada de b cuadrado, 2b por llega de la cadena por parcial b respecto a y. 0. Ya, pues. La otra era x cuadrado y cuadrado, derivada respecto a y, 2x cuadrado y. Más 1, ¿de dónde viene el 1? Más y seguramente había. Entonces, derivada de y, 1. Más 3u, 3 parcial u respecto a y. Y más 2b, 2 parcial b respecto a y. Eso es lo implícito. ¿Qué hago? Ordeno un poquito. Notación larga, ¿ya para qué? Escribo este 2y negativo, se pasa al otro lado como positivo. Ahí estoy viendo que 2 se anula. 2 es 1, es 1. Ya. Aquí no se puede hacer mucho. 3u más 2b de y estos 2 positivos se pasan con negativos. Un ratito, por favor, tengo un asunto que atender ya. Pero funciona o funciona. No, yo no sé. Sí, gracias. A ver, pero apareció que, a ver, les, 20, después de participar. Ya. Ya, seguiremos. Es que ya tengo mis asuntos de líos de particulares, por esto así. Ya, ¿qué está pasando? Hemos derivado, ordenamos un poquito. ¿Cómo leemos esto? Hemos hecho derivación implícita legalmente. Sistema de cocientes 2×2, donde las incógnitas son u respecto a y b respecto a y. Eso. Esto lo hemos resuelto en general al deducir las fórmulas. Aquí está la derivación implícita. Ya. Kramer, obviamente. Oye, coeficientes principales abajo. 2, 3, menos b, 2. ¿Ya? Las derivas se repite y la columna independiente. Claro, me he equivocado, pues le he corregido aquí los y los numeritos. Me he equivocado al hacer. ¿Ya? Desarrollo, simplificación. Medio feito. U respecto a y, 2yb menos 2x cuadrado yb sobre 4 más 3b. Salió. El b respecto a y, el denominador es el mismo. ¿Ya? Columna primera, esta, y columna independiente. Esta molestosa. ¿Ya? Desarrollo, simplificación. ¿Ya? B respecto a y, menos 4x cuadrado y más x más 3y y sobre 4 más 3b. Ya, ¿qué ha pasado? En el caso anterior, en el inciso A, por fórmula, bonito. Inciso B, por derivación implícita,
aparentemente más complicado, bueno, no digo seguro, pero cuando ponemos en examen algo de este tipo de preguntas, con llega de la cadena con derivación implícita, casi siempre preguntamos no derivadas primeras, sino derivadas segundas. Casi siempre. Y por eso aquí, por eso a ver si me hacen caso, las derivadas primeras implícitas, o por fórmulas, por jacobianos, o por derivación implícita. Te he hecho los dos casos. Pero si pedimos derivada segunda, aquí están mis palabras, para UXX, ya no hay formulita que salve. Eso metan en su cabeza. En reglas de la cadena hemos chocado con ese problema. Aquí en lo implícito es exactamente lo mismo. Como a ustedes les encantan las formulitas, para derivadas primeras, sí, formulitas. Ya, listo. En cambio, para derivadas segundas, terceras, cuartas, ya no hay fórmula que salve. Por eso, este procedimiento que he seguido aquí es a propósito, es para que esto vean de dónde sale. ¿Ya? Pues hay que saber cómo hacer. Ya me he adelantado hace rato, me he inventado el ejemplo, parecía cortito, no es cortito por estas macanas. Pesados. En el examen preguntamos lo mismo, pero ya me invento con más tiempo ejemplos de que donde se haga lo mismo, de manera que el UXX salga, por decirle, salga aquí 1 sobre U o 3 más B, así, una cosa bien simple. Eso es manipulación de términos nada más. Aquí como esto, cuando de hecho me he inventado, ha salido así. UXX, no hay otro camino que derivación implícita. Significa derivadas respecto a X de UX. Está en la página anterior. Aquí tenemos menos esta división. Como estamos derivando implícitamente, es esto mismo, hay que reconocer que U y B dependen de X y Y. El U no hay, pero sí hay el B, arriba y abajo. Hay el B arriba y abajo, esto es claramente cociente, menos, quebrado escandaloso. Denominador cuadrado. Copio el de abajo, copiado. Derivo el de arriba respecto a X, 2. Derivado de X, 2. Derivada respecto a X de esta macana, es producto, porque X es función de X y B depende de X. A ver, deriva el primero, derivada de x1, 2y cuadrado b, ahí está copiado. Más, copio 2xy cuadrado, está copiado. Y deriva el segundo, derivo b, derivada de b respecto a x, b sobre x. Ya. Menos, copio el de arriba, copiado. Deriva el de abajo, derivada de 4, 0. 3 por b respecto a x. Ahí está, como ven, estas cosas no se pueden evitar. ¿Qué falta? Estoy copiando bx y bx. Estoy factorizando estos dos términos para reemplazar. Todo es, ahí está corchete, por esto, por bx, que está aquí. No, el bx de la página anterior, que es esto. Y lo más que hago es sacar factor común, pero de ahí aparece este b cubo, y ya digo, estoy multiplicando por aquí, y nada más. O sea, este término 4 más 3b con 4 más 3b queda 4 más 3b cuadrado. Se copia y lo que queda. Ya, ahí lo dejo, porque como derivada segunda ya está encontrado. Pero escandaloso, si anular paréntesis, segurísimo que no se va a cancelar nada, ¿sí? No se va a poder. Pero otra vuelta les digo, si esta forma de problema vamos a poder examinar algo de implícito, casi siempre les ponemos algo de derivadas segundas o terceras. Ya está puesto. Solamente se puede hallar por fórmulas derivadas primeras, por regla de la cadena y por derivación implícita. Para derivadas superiores, segundo o tercer orden, ya no hay fórmula que salve. Pero conozco estas macanas. Como ven las favoritas jacobianos, entonces, anterior, estos, ven esto, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacen? Para UXX, como aquí le ponen XX, aquí XX, o sea, como si fuera así de fácil. Aquí le ponen XX, aquí XX. Ya no existe eso, no existe. Pero sus rayontes dicen lo mismo, pues, formulita. Las fórmulas, estas sí son para derivadas primeras, pero ya no existe de ninguna manera fórmulas para derivadas superiores. Para derivadas superiores, camino implícito. Ya, cerrado. Un hito más. Igual, así, inventado. Para esta forma implícita, 2xz menos y cuadrado igual a 6 más 4z, deducir expresiones abreviadas, deducidas de zx, zy y zxx. Derivada segunda, clarito. Ya. Estamos con z y x. Pedimos zx, zy, están diciéndonos en forma implícita que z depende de x y y. F igual a 0.
Como a ustedes les gusta formulitas, ya uso las formulitas, no me opongo. Esto hemos deducido en la clase anterior. Zx menos Fx sobre Fz. Zy menos Fy Fz. Lo implícito está en la deducción. F respecto a x. 2z derivada de x1. 0, 0, 0. Así de simple. Abajo, f respecto a z. 2x. Nada, nada, menos 4. Menos 4 respecto a z. Listo. 2 se anula. Zx había sido z sobre 2 menos x. ¿Por qué eso? Porque este menos estoy cambiando. Estoy cancelando 2 y estoy cambiando signo esto al revés. Porque no haya menos. ¿Ya? Zy. El denominador es el mismo. 2x menos 4. El numerador f respecto a y. Nada, menos 2y, nada y nada. Menos 2y. ¿Ya? Igual cambiamos, si nos cambiamos, y sobre x menos 2. Así. Cuando son formulitas se ven facilitas. Cerrado. Pero ahora vemos la otra, la principal. Zxx. Esto mismo. Esto mismo. Implícitamente. No hay otro camino. Para eso vienen las notaciones. Zx es derivada respecto a x de Zx. El Zx acabamos de dejarlo, es esto. Derivada respecto a x, estamos derivando implícitamente. Abajo se ve x. Arriba el z depende de x, sí depende, en forma implícita. Por eso esto es cociente. Ya. Denominador cuadrado. Se copia el de abajo, se deriva el de arriba. Z respecto a x. Menos el de arriba z. Por derivada de abajo respecto a x. Menos 1. ¿Ya? Un poquito de aritmética, z menos x, zx. Reemplazo esto. Aquí está reemplazado. Más z. Un poquito de aritmética. Es cuestión de ustedes. Se simplifican términos. Para este problema inventado, el zxx había sido, el derivada segunda z respecto a x 2 veces, había sido 2z sobre z menos x al cuadrado. ¿Ya? Los detalles, véanlos ustedes. Es 2, 3 problemitas con un jacobiano, se ha hecho fórmulas, he hecho problemitas y he hecho 2 de derivación xx superior. Está dicho cómo se arma esto. En el Larson, en cualquier libro, hay un montón de problemas de estos, donde piden derivadas terceras, cuartas, quintas. Esto está más o menos razonable para un examen. Si les pongo algo, inventaré algo que de más o menos algo así. Así algo corto, algo entendible, algo pequeñito. No como el anterior, que era un escándalo. Ya. Así funciona esto. Como tema, fin. Nos falta un último subtítulo del programa de la materia, que son las funciones homogéneas, así cortito y rapidito. En el libro que tenemos en el Larson, ¿está funciones homogéneas? Está, pero no está en sus subtítulos, en el desarrollo del libro. Está perdido en sus problemas propuestos. Los problemas propuestos, ahí está. Bueno, ¿qué digo? Definición. Una función f que depende de x y y se define como función homogénea de grado n si cumple la recontra famosa propiedad f de lambda x lambda y es igual a lambda a la n f de x y. Cuadrito. ¿Qué es lambda? Es cualquier parámetro real. Lambda es un parámetro auxiliar nada más. Eso es definición de homogeneidad de funciones. En muchas aplicaciones, claro, habla de funciones homogéneas el Larson en sus problemas propuestos, habla de esto y habla de otros problemitas, como voy a decir unos cuantos numeritos. Se puede. A quienes les importa, no digan, yo soy de ingeniería, nada. Yo también soy ingeniero, pero estas cosas me ha tocado aprender a la fuerza después. O sea, ¿por qué serán ingenieros desde el futuro? En algún momento va a tener que ver algo con economía. Y las funciones homogéneas son de mucha utilidad en conceptos de macroeconomía. Si no conocemos, por acaso, les menciono rápidamente, la economía se divide en dos grandes grupos gigantes, la microeconomía y la macroeconomía. Microeconomía, la economía de cada uno de ustedes, cómo se desenvuelven, qué comen, cómo se transportan, de cada uno. Es micro. La macroeconomía, a nivel de departamento, de región, de país, es la macro. Y
eso no lo he inventado yo, así han inventado los economistas. Los principales conceptos de la teoría de cómo funciona la macroeconomía están armados en base a funciones homogéneas, sí o sí, y no de cualquier grado. Aquí N es grado de homogeneidad, grado lo que sea, grado 1, 2, 6, 0, lo que sea. Pero a los economistas, ¿qué les importa? Les importa N1/2 y N2/3. O sea, todos sus conceptos económicos arman como funciones homogéneas de grado 1/2 y de grado 2/3. ¿Por qué? Ahí están los conceptos de economía. Ya, se ve bien facilito. Función homogénea es esto. Por ejemplo, f de x y es invento. X sexta menos 4x cubo y cubo más 3x y quinta es homogénea de grado 6. ¿Y a qué? ¿Y a qué cosa? Notación de funciones. En lugar de x y colocamos lambda x, lambda y. Colocado, con cuidadito, con paréntesis. Observamos, es cuestión de mirar para ustedes, es factorizable el lambda sexta. Y queda un paréntesis. ¿Qué es el paréntesis? Es la función original. Por eso, f de lambda x, lambda y es lambda a la sexta, f de x y. N es 6, por eso esta función es homogénea de grado 6. ¿Ya? Cuando se tiene, es bien fácil de ubicar. Cuando se pide ver si tal cosa eso no es homogénea de polinomios, ¿qué se hace? A cada término se le suma sus potencias. Estoy dividiendo función homogénea en dos variables. Las funciones homogéneas son para n variables. Para decir f de x, y, r, z, v, 5 variables, igualito funciona. Igualito funciona. Entonces, ahí está un ejemplo de función homogénea de grado 6. ¿Ya? Otrito. Este f de x, y inventa dos raíz cuadrada de cubos sobre cubos de esta suma, más tangente de división. Dice, esta función es homogénea de grado 0. 0. Puede haber, puede haber. Porque armo f de lambda x, lambda y, notación de funciones. Donde están x, y, coloco lambda x, lambda y. Está colocado. Está colocado. Claramente visible, de aquí lambda cuadrado se anula. De esta raíz, lambda cubo arriba, lambda cubo abajo, se anula. ¿Qué queda? La función original. Listo. ¿Dónde está el lambda elevado a algo? No hay. No hay. Ahí. Si tenemos raíz de alguna macana, esto es 1 por. Simplemente 1 por. ¿Y qué es 1? Es lambda a la 0. No es que no hay. Hay. Por eso, esta función inventada es homogénea de grado 0. Ahí está por qué. F de lambda y es igual a lambda a la 0 f de x. Ya. Se puede inventar un montón de ejemplitos de funciones homogéneas de grado 1/2, 1/3, 2/3, 20, lo que sea. Es cuestión de armar esa notación de definición y propiedades legales. Detalle. Si se conoce que una función f de x, y es homogénea de grado n, y ahí está escrito, pero estas cosas, ¿dónde hago, por si acaso, todas estas cositas? Yo dicto ecuaciones diferenciales también. Todas estas cositas repito en ecuaciones diferenciales, porque como mis grupos son multiformes, o sea, de diferentes personas de diferentes grupos, conozco, hay algunos docentes de cálculo 2 que no les dan funciones homogéneas, y en ecuaciones diferenciales yo necesito funciones homogéneas. Hago esto de ese paso, para que vean los que no llevan, para que no digan de dónde sale, ni qué es, ni qué cosa. O sea, hace mucha falta de ecuaciones homogéneas, formas homogéneas en ecuaciones diferenciales. Se conoce que f de x y es homogénea de grado n. ¿Qué hago? A f de x y está escrita bien simple, la complico a propósito. X, no quiero x, quiero x por 1. Y, no, le multiplico debido a x. O sea, x por y sobre x. ¿Qué uso? La definición de homogeneidad. Es esto. F de lambda x, lambda y igual lambda a la n, f de x, y. ¿Qué está dicho aquí? Lambda es cualquier parámetro real. O sea, podemos usar, yo uso lambda. El Larson, que tiene esta misma definición, usa t, por si acaso. F de t, x, t, y, t a la n, f de x, y. Bueno, lambda, t, no interesa. Entonces, como la función es homogénea, ¿qué digo? En esto que me he inventado, uso la definición de homogeneidad. Comparo con esto, no que el lambda ahora hace las veces del x,
f lambda 1 lambda y sobre x. O sea, el x es lambda. Lo coloco afuera. F de x, y, ahí está. Lambda a la n, x a la n. F de, la función f que depende de las variables 1 y y sobre x. Eso nos queda. ¿Ah? Eso es utilizable claramente en un ratito en una propiedad especial. Las funciones homogéneas siempre se pueden escribir como x a la n por la función f que depende de las variables 1 y y sobre x. Estoy leyendo esta macarita. A ver, tienen la opción de preguntar cualquier cosa a ustedes, pero se portan como guaguas, como guaguas de preparvulario, que les da miedo hablar, que les da miedo, les da vergüenza levantar la mano. Una macana, ¿no? Se decía, estoy hablando del lenguaje entendible, queda x a la n por la función f que depende de las variables 1 y y sobre x. Estoy leyendo. ¿Estoy leyendo bien? ¿El idioma entendible? Nadie sabe nada, ¿no? Nadie dice nada. Ahí no, me da vergüenza. Me da miedo hablar. ¿Yo lo puedo volver a repetir, por favor? Por eso, pues, ni siquiera escuchan, ¿ya ve? Ni siquiera escuchan. Pues no escuchan, pues. Aplico división de homogeneidad. Ha quedado la función f de x, y igual a x a la n por la función f que depende de las variables 1 y y sobre x. Eso ha salido. ¿He hablado correctamente? ¿O no he hablado correctamente? He hablado barbaridades. Y no se dan cuenta ustedes, o escuchan, pero no atienden. Es lo malo, pues. La función f que depende de las variables 1 y y sobre x. 1 es variable. 1 es el elemento No, neutro para, 1 es el neutro para el producto. ¿Qué tiene que ver con variable el 1? No, pues estoy hablando barbaridades, pues. La función f que depende de las variables 1 y y sobre x. ¿Qué tiene que ver eso? He usado la propiedad de definición de función homogénea, nada más. Ha quedado función f que depende, el 1 es 1. Es neutro para el producto, nada más. Una función, ya, en lugar de f le uso, puede usar g, h, m, uso phi, y es propiedad. F de x y se escribe como x a la n por alguna función phi que depende de y sobre x. Esto es consecuencia de la función homogénea. Esta mañana nos va a servir para un teorema que viene a continuación, y esta mañana nos sirve mucho en ecuaciones diferenciales. ¿Ya? No me alargo con esta macana, podría armar esta función es homogénea de grado 6. Con este mismo esquema se puede probar que esta f de x y se escribe como x a la 6 por alguna función phi que depende de y sobre x. Se arma y se arma. Esta otra homogénea de grado 0. Esto es, ¿cuánto se factoriza? X a la n. En este caso sería x a la 0, que es 1. Y esta función original, pero que depende de y sobre x. Ah, eso es manipulación algebraica, ya 10 minutos. Propiedad de funciones homogéneas. Aquí está. Lo anterior es propiedad útil para manejar funciones homogéneas. ¿Ya? Consecuencia, teorema de Euler o Euler. Esto lo ha inventado el famoso Euler. Si conocemos una función f de x, y como homogénea de grado n, donde es natural, entonces dice el teorema, si f es homogénea de grado n, x por f sub x más y por f sub y es n veces f. ¿Ya? ¿Qué es eso? Un teorema de funciones homogéneas, famoso. Si fuéramos cieguitos, f de x es homogénea, ya sabemos que es homogénea. ¿De dónde encontramos, de dónde deducimos fórmulas? Porque hace falta fórmulas para f sub x, f sub y, derivada de fx, f, y. Si f es cualquier cosa general. Bueno, pues, como somos cieguitos, nos perdemos. De z. Si f de x es homogénea, la propiedad de la página de lo que acabo de dejar. Hemos probado, hemos escrito. La función f de x y se puede escribir como x a la n por alguna phi que depende de y sobre x. Lo hemos hecho en la página anterior. Bien clarito. Con esto, ahora sí podemos derivar parcialmente. Ahora sí.
porque es un típico, no hemos hecho el mismo, pero es uno parecido, típico problema de llegada de la cadena. Molesta esta variable y cambia de variable. Y sobre x igual a u. F x n phi de u. ¿Ya? Listo. Es un diagrama de arbolito. F depende directo de x, pero también depende de u. Y esta u depende de x y. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Llega de la cadena, obviamente. Esta macana, derivada respecto a x. Aquí está xn. Esta phi de u depende de x, por composición sí, porque u depende de x. Ya, listo. Producto. Deriva el primero. Derivada de xn. N xn menos u, por la phi. Más xn se copia. Regla de la cadena. Esta phi depende de una variable. Estoy leyendo. ¿Cómo se deriva? Totalmente respecto a phi, con des. Pero se encadena con, estamos derivando respecto a x, por la derivada del u respecto a x. Está aquí. Así tú eres. Se copia, esto es phi prima de u. Y esta macanita, u respecto a x, ya hemos hecho un montón de veces. Si esto es u, que es y sobre x, ¿cómo se deriva eso? Ya hemos hecho con ustedes varias veces. Derivada respecto a x, y se copia es derivada de x a la menos 1. Baja menos 1, x a la menos 2. Aquí está, menos y sobre x cuadrado. Esto no es ningún invento. Abreviación, o sea, no hay mucho que decir, estoy copiando esto mismo. Esto se copia con phi. Aquí xn sobre x cuadrado, xn menos 2 y menos. Por y por phi prima de u. ¿Ya? Expresión medio rara, pero sirve. La otra, respecto a y. Respecto a y ya no hay producto, porque xn es constante. Bueno, se deriva phi totalmente respecto a u. Y se encadena con u parcialmente respecto a y. Eso es regla de la cadena. Está bien fácil. Derivada phi respecto a u. Phi prima de u. Xn copiado. U respecto a y. Aquí está el u. Derivada respecto a y. 1 sobre x. Derivada de y es 1. Ya, listo. ¿Qué me falta? Derivada respecto a y es 1, queda 1 sobre x. ¿Dónde está eso? Aquí está. 1 sobre x. Es un solo término. Xn menos 1 por phi prima de u. ¿Ya? Esta es la única manera lógica de poder encontrar derivadas parciales en general de una función homogénea. ¿Qué hacemos? Armamos este pedazo. Entonces reemplazamos en donde xfx más yfy. ¿Ya? X por fx. Aquí está fx. Medio larguito. Se copia. Más y por fy. Más y por, aquí está el fy. Bien chiquitito esta vez. Copiado. ¿Ya? Queremos simplificar. Ya. Es cuestión de mirar con cuidado nada más. Estoy agarrando paréntesis con todito. Aquí veo que aparece xn menos 2 por x, xn menos 1, por y por phi prima de u, negativo. En cambio el otro, estoy aquí este pedazo, ¿qué pasa con esto? Multiplico y por, ¿qué se multiplica? Nada, se copia. Pero ahora observo, ¿qué observo? Menos xn menos 2 y phi prima de u, más y xn menos 2 phi prima de u, son lo mismo. Son lo mismo, se anulan pues. Listo.
xn menos 1 es esto, ¿sí? Pi prima de u más y xn menos 1. Chao, chao. ¿Qué ha quedado? Solamente esto. N xn phi de u. ¿Y qué es eso? Aquí está nuestro cambio, aquí está. F es xn parcial de phi respecto a u. ¿Qué es esto? Son los mismos más menos, chao. Fin. Queda estito. Que nos fijamos. N queda por xn phi de u. Una mirada arriba, ¿qué cosa es xn? ¿Qué cosa es xn phi de u? Aquí está. Aquí está. xn phi de u había sido f nada más, con el cambio de variable. Bueno, entonces respuesta del problema, n veces f. Teorema de Euler, x por f sub x más y por f y había sido igual a n veces f. Ya. Una pequeña propiedad de funciones homogéneas con su derivación parcial. Ya. A ver, leo este pedacito. Con ese teorema se construyen muchos problemas especiales, para donde sea, para cálculo 1, para cálculo 2. Me invento. Por ejemplo, para esta función aparentemente complicada, extraña, que se puede ver fácilmente. Arriba reemplazamos lambda x, lambda y, grado 8, bueno, grado 4, aquí grado 2 más 2, grado 4, grado 4. Lo de arriba es homogéneo de grado 4, a gritos. Lo de abajo, cuadrado y cuadrado, grado 2. Arriba grado 4 con el menos el de abajo grado 2. 30 menos, ¿dónde estoy? Estoy aquí. Grado, si pusiéramos lambdas, lambda a la 4 sobre lambda cuadrado, lambda a la 2. Y eso es esto mecánico. Teorema. Desde aquí nos piden a probar xf de x más y f y. ¿Qué cosa es? Es n veces f. ¿Qué es el orden n de la ecuación homogénea? 2. 2 veces f. ¿Eh? Listo. Si quisiera complicar la vida, lo haría más o menos por aquí. Este problemita no está tanto para ustedes, sino está más o menos para cálculo 1. Para cálculo 1. Para f de x y es raíz de x cuarta más y cuarta más sobre x cuarta más y cuarta. Más arco tangente y sobre x. Se puede inventar más términos aquí a gusto, por si acaso. Para eso pruébese que xf de x más y f y sale 0. Deriven, a ver, se ha puesto muchas veces en cálculo 1, en cálculo 2 no mucho, en cálculo 1 sí. Dense una función implícita medio rara, deriven, hagan operaciones de xf de x más y f y, ¿qué sale? Como no